Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Vive Bien. Les invitamos a todos a compartir con nosotros la próxima media hora para discutir y analizar juntos algunas de las ideas más importantes que recoge este interesantísimo libro que estamos revisando en nuestro programa en varias entregas y que tiene por título Dedicados a la tarea, de la autoría del pastor Filiberto Verduzco. De hecho, si usted tiene interés en tener una copia digital de este libro, puede descargarla gratuitamente accediendo al código de barra que aparece ahora en sus pantallas. Como siempre, estamos en la mesa de diálogo el pastor Adam Dick, el pastor Gamaliel Grano y el pastor Vladimir Polanco. Y estamos hoy acá para hablar de uno de los temas interesantes de este libro. Pastor Vladimir. Vamos a hablar hoy sobre una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Qué sentido tiene formar parte de una comunidad espiritual a la que llamamos iglesia? Yo quiero comenzar esta sección presentando la definición de iglesia que da la creencia fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice nuestra creencia número 12, la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador. Yo quiero discutir con ustedes ese concepto. ¿Por qué la iglesia es una comunidad? Ustedes recordarán que en Mateo 18, Jesús presentó la experiencia cristiana como una experiencia que se conjuga en plural. Jesús dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo para bendecirlo. Noten, Jesús no dijo, donde estés tú solo. Yo sé que Dios nos bendice a nosotros por tener nuestros encuentros personales con Él, claro. Pero aquí Jesús está poniendo en perspectiva la importancia de vivir la fe en relación con otros. Y comunidad, en unión con otros, ¿verdad? Un grupo de personas. Eso me parece muy interesante. Y hay un texto bíblico donde Pablo da una razón clave de por qué es necesario que la experiencia cristiana se viva dentro de una comunidad de fe. En Efesios 3, 18 y 19, el apóstol declaró lo siguiente, que uno de los propósitos de la iglesia es para que allí todos podamos comprender noten la frase, junto con todos los santos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Comprender el amor de Cristo, pero juntos. Y Pablo usa una serie aquí de expresiones vitales, ¿no? La anchura, la altura, la profundidad. Eso yo lo experimento junto con otro. ¿Será, pastor, que hay algunas dimensiones del amor de Dios? Por supuesto que hay cosas que podemos comprender de manera individual, pero hay cosas, por ejemplo, el ser padre, pues solo lo comprenderemos cuando se es padre o cuando se tiene una familia. Hay ciertas cosas en la iglesia. Pero precisamente la experiencia del amor que tú tienes, que es distinta a la mía, la del pastor Dick es distinta, la de Roberto también, cuando los 4 expresamos esa perspectiva que tenemos del amor de Dios, la tuya me enriquece. Entonces probablemente yo no soy padre, pero al comprender tu perspectiva desde la óptica de un padre, me ayuda a mí a entender mejor a Dios. Es como una familia, Es ¿no? que después de la pandemia nosotros hemos vivido, ¿no? La experiencia, ¿no? Estar recluidos en una pantalla individualmente, se abre y como que hay un desborde y uno entiende esa nueva dinámica que Dios ha establecido, digo, para que entendamos, para que nos enriquezcamos. Los miércoles de testimonio, ¿no? Uno simplemente al escuchar a otra persona que dice, es que yo hice, yo di, yo participé, yo fui. Ahora valoramos más el concepto de iglesia como comunidad que antes de la pandemia. Pablo dijo en Hebreos 10 que no debemos dejar de congregarnos, porque está ese valor que le agrega a la congregación a poder comprender el amor de Dios. Y hay otro concepto que se desprende de esto. Si la iglesia es el escenario,
donde todos contribuimos para aumentar nuestra comprensión del amor de Dios, eso significa que en la iglesia se reúnen las personas que están dispuestas a vivir, a experimentar ese amor, pero hay un aspecto práctico de ese amor, no se queda solo en la teoría. Cuando Pablo define el amor que se vive en la iglesia, Pablo dice en 1 Corintios 13:5 que es un amor que no busca lo suyo. Es un amor que no es egoísta. Por lo tanto, viendo la definición que Pablo presenta de la iglesia como una comunidad donde se comprende el amor de Dios y ese amor de Dios echa fuera el egoísmo, entonces el egoísmo no tiene cabida dentro de la comunidad espiritual que se llama iglesia. Entonces digamos que, bueno, lo que capto yo de todo lo que ustedes han estado mencionando, aun cuando Dios, el Dios de la Biblia es un Dios personal, aun cuando Él se quiere comunicar en ese nivel con nosotros, Él también es un Dios de la comunidad, ¿no? Es un Dios que se manifiesta en ese contexto de dos o tres o de muchos, ¿no? Y qué bueno identificar eso en la Biblia, porque claramente queda justificado entonces el por qué es tan importante ser parte de una iglesia, de una congregación. En algunas personas hay una tendencia hoy día a pensar que las iglesias no son un lugar bueno para ir, porque o están llenas de hipócritas o virus, o no aceptan a todo el mundo, o solo hablan de aquello, de lo otro. Pero en realidad las iglesias, cuando funcionan adecuadamente, están diseñadas para ayudar a las personas a tener ideas prácticas de lo que significa el amor de Dios. Por lo tanto, necesito mi relación personal con Dios, y al mismo tiempo esa relación personal sería enriquecida grandemente si soy parte de una comunidad que, como yo, está intentando conocer el amor de Dios. Ahora, obviamente, estaría aquí el punto de lo importante de ser parte de una iglesia. Pero el otro lado de la moneda sería lo importante de que la iglesia de la que yo soy parte funcione de una manera tan adecuada que me permita a mí llegar a ese punto de crecimiento y de entendimiento del amor de Dios. Pienso que para eso las congregaciones, entonces, donde quiera que se encuentre, están llamadas a cumplir con su rol, con sus funciones. Y si el asunto es ayudarnos a desarrollar un amor como el de Dios, que como tú has dicho de 1 Corintios, es un amor que no busca lo suyo, es un amor libre de egoísmo, entonces las iglesias deben proponer todo lo que esté en contra del egoísmo. Y si vamos a eso, me parece que una de las cosas que se debería fomentar fuertemente en las iglesias es enseñar a las personas la verdadera adoración a Dios. Porque si hay una cosa en la Biblia que está en contra de ser egoísta, es la adoración. Cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 4, cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, Apocalipsis capítulo 4, verso 11, las razones que se dan allí para que Dios sea adorado son fundamentalmente dos. Apocalipsis 4, 11 dice, Dios debe ser adorado por lo que Él ha hecho, Él es el creador. Y Apocalipsis 5, 9 y 10 dice, debe ser adorado por lo que Él ha hecho por nosotros, por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces la adoración no es acerca de nosotros, no es lo que yo siento, no es lo que yo quiero. No voy a la adoración a sentirme bien o a buscar algo que me guste. No eres tú el centro. No soy yo el centro, es Dios. Entonces, si yo aprendo a adorar, aprendo a poner a Dios en el primer lugar, Pastor Gama. Es interesante, pero no es la única función de la iglesia promover ese ambiente de adoración. Hay otras funciones que también son importantes, al igual que la adoración. Por ejemplo, el proveer un medio en la iglesia para que las personas sigan creciendo. Me llama la atención que un cristiano que está vivo, como un árbol o como una planta, crece, se reproduce y da fruto. Nuestra labor como iglesia y como comunidad es proveer ese medio adecuado, un medio ambiente para que cada uno de los miembros, como el cuerpo que somos, dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, que crezcamos, Él es la cabeza, que estos miembros crezcamos. Y nosotros somos motivados a que cada uno de los miembros de la iglesia crezcan, no a la semejanza de nosotros, que somos líderes, o a cualquier otra persona, a la semejanza de Cristo. Yo considero que la iglesia siempre ha sido un misterio, ¿no? Y precisamente algunos, como decía el pastor,
pues dicen, ¿yo por qué tengo que entregar a la iglesia algo que yo puedo incluso darlo yo directamente? Pero como que Dios en su revelación, en su palabra, porque eso nos ayuda a entender, tiene un plan. El cielo se está uniendo a la familia de la tierra. Es decir, hay un concepto ahí que pues tan ancho, alto, bajo, como dice el canto, ¿verdad? Que no vamos a poder entender en lo que respecta a aprender a tener intereses comunes, ¿verdad? A poder decir, yo te doy y cuando yo necesito tú me das. Y es una dinámica celestial a donde Dios en comunidad, yo veo las iglesias que vamos a comprar un terreno, vamos a levantar las paredes y de esa forma se edifica no solo un edificio, sino un grupo de creyentes con un interés común. Pablo la llama en Gálatas la familia de la fe. Y a mí me gusta mucho esa metáfora, la familia. Somos un grupo donde todos tenemos virtudes, donde todos tenemos defectos. El pastor Herrera escribió un libro donde todos somos santos en un proceso de construcción. Algunos están un poquito más avanzados, otros estamos un poquito más atrasados, pero como una familia todos tratamos de que el propósito y el objetivo de la familia se cumpla, y es que todos podamos crecer. Y no perder el objetivo de cuál es a donde quiere Dios que lleguemos, porque también nos podemos constituir en una entidad social, ¿no? Recreativa, ¿no? Donde no tenemos entonces... O de caridad, pero donde no tenemos una misión. Por eso es importante que veamos desde la perspectiva de la mayordomía algo que se ve desde afuera y algo que está sucediendo también adentro de nosotros. Entonces, hay algo que hay que hacer afuera. Sí, claro, tiene que ver con una misión. Y por ahí en Apocalipsis 14:6, vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Evangelio eterno, buenas nuevas, en el contexto que nos ha tocado vivir, de un mundo, como hemos dicho en programas anteriores, ¿verdad?, que ha estado secuestrado por un enemigo. Necesitamos dar esas buenas nuevas. La iglesia para eso existe. Yo creo que uno de los favores más grandes que la congregación puede hacer a aquellos que somos miembros de ellas tiene que ver con ayudarnos a entender ese concepto de misión de la iglesia. O sea, la iglesia existe para un propósito. La iglesia existe para ser el canal mediante el cual las personas puedan recibir el mensaje de salvación. Y si la iglesia existe para eso, entonces, ¿qué se supone que hagamos los que somos miembros de ella, no? Ayudar de todas las formas posibles para que ese mensaje sea entregado. ¿Cómo? Con mi tiempo, con mis dones o talentos, con mis recursos financieros. Así es como la iglesia adventista, que comenzó siendo un pequeño grupo de personas, hoy día es un movimiento misionero que tiene presencia en más de 200 países. Así es como ha desarrollado todo un ministerio de restauración de las personas. Pero ¿cómo surge todo eso? Se trata de un montón de creyentes que adoran a Dios, que están creciendo espiritualmente y que han entendido ese concepto de la misión y han puesto todo en el altar del Señor, libres de egoísmo, y ha sido este resultado. Me viene en mente el momento cuando el Espíritu Santo los reúne en el aposento alto a la iglesia primitiva, ¿no? Y les dice, este es el rumbo. Para eso los hemos convocado. Seréis testigos. Es correcto. Ahora entiendan que esto es lo que tenemos que hacer. Marca un derrotero. Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Luego Jesús en Mateo 28, toda la autoridad me ha sido dada, por tanto, id a todas las naciones. Usted leía en Apocalipsis, a toda nación. O sea, la iglesia tiene que tener esa perspectiva global. Tremendo. Y eso tiene que ver con quitar el egoísmo. Por supuesto. Cuando uno se encuentra con una iglesia de, no sé, en Haití, en República Dominicana, en el DF, en México, que piensa, hermanos, es nuestra obra y es lo que nosotros hacemos y es nuestro pedacito, está pensando egoístamente. Claro. La iglesia no se puede ver en función de lo que necesitas tú ahí en tu iglesita local, sino que la orden de Cristo fue, mírame a todo el mundo. Y yo creo que eso ha sido un elemento clave para el adventismo. Sí. Tener ese concepto de nosotros tenemos que estar enfocados
en alcanzar a todo el mundo. Y aunque usted esté en un lugar específico, desde ahí usted tiene que estar orando y pensando qué podemos nosotros hacer para que esto pueda llegar hasta lo último de la tierra. El ejemplo más práctico, y se me hace muy práctico porque es bíblico y práctico, el ejemplo de la iglesia primitiva. Crecían, estaban en comunidad, adoraban, comían, compartían el pan, pero tenían una misión, y si no hubiera sido por ellos, la obra no hubiera avanzado así, en ese nivel y en esa dimensión y con esa rapidez, porque tenían un compromiso, cada uno sirviendo. Gracias a ese sacrificio, a esa visión y a ese esfuerzo, la obra avanzó de maneras que nunca... Aquí mismo representamos diferentes países, ¿verdad? Y en su momento dice uno, bueno, si alguien no hubiera tenido la visión de pasar una frontera, de enviar un folleto, de generar algunos programas así a través de las... De viajar hasta esos lugares. O de ir y establecerse allí. Pagar el pasaje y llegar y encontrarse con las personas. Definitivamente, cuando la iglesia explica a sus miembros estos elementos que hemos estado hablando, contribuye a que las personas podamos liberarnos de las garras del egoísmo, porque existe el egoísmo personal, pero como usted ha dicho, pastor, existe también el egoísmo corporativo. Es decir, ¿saben? Un grupo de personas se pueden poner de acuerdo para vivir solo para ellos. Sí. Y ese no es el plan de la iglesia. En el caso del adventismo, si ustedes notan, el adventismo del séptimo día se ha organizado, tiene una estructura organizativa que está claramente diseñada para compartir el mensaje a nivel mundial. Los adventistas tienen una oficina mundial que se llama la Asociación General, y esa asociación tiene en muchos lugares del mundo lo que llaman las uniones de iglesias, y esas uniones están organizadas en asociaciones que son grupos de iglesias más pequeños, y esas asociaciones tienen distritos que tienen iglesias y pastores. El punto que quiero mostrar con eso es que hay una estructura que funciona local, pero que tiene propósitos globales, ¿no? Correcto. Y si usted mira la organización adventista, usted se da cuenta que ninguno de esos niveles puede funcionar desentendiéndose de los demás. Hay un compartir permanente. El que recibe comparte con otro, no se queda con todo, porque la obra de Dios no busca lo suyo. Así es el amor de Dios. Y ese es el tipo de espíritu que debería fomentarse en todas las congregaciones. Cuando las iglesias dejan de hablar de crecimiento espiritual, de adoración, de misión, lo siguiente que va a pasar es que se va a llenar de personas con un espíritu de egoísmo. A mí me encanta, pastor, en la portada de nuestras lecciones de escuela sabática o folletos, tenemos allí, ¿verdad?, el proyecto misionero mundial. Así es. Donde mundial. Yo visualizo cada iglesia local, pequeña o grande, sí, en diferentes países, está con eso en visión. Sí. Vamos a construir un auditorio, vamos a remodelar unos edificios, vamos a poner cada proyecto, desde una iglesia local me hace una iglesia mundial. No, y vemos que a nivel de recursos, la iglesia local contribuye para el desarrollo de la obra en lugares donde ni siquiera hay iglesias, sí, donde no hay diezmos, donde no hay ofrendas. Entonces, precisamente esa estrategia, digamos, financiera que tiene el adventismo es para contribuir con el concepto de no puedes ser una congregación egoísta donde tú te quedas con todos los recursos que llegan a tu tesorería, sino que de lo que tú recoges ahí, tú compartes con la iglesia. Se irriga. Ahora, ¿qué pasa? Cuando todos recibimos. Cuando una de las partes, por ejemplo, en los órganos del cuerpo, uno de los órganos está enfermo, ¿no? O es perezoso, intestino perezoso, no quiere hacer sus funciones. Cuando nosotros hablamos a nivel iglesia, el que una iglesia con ese sentimiento que el pastor localista, localista, y pues no afecta, entre comillas, pero con ese sentimiento vienes a afectar todo el sistema en sí, la misión, ¿verdad? Se olvida. Entonces, cuando una iglesia está presentando ciertos problemas así,
viene a afectar, y por el contrario también, una iglesia pequeña que se siente comprometida con la misión, aunque quizá no conoce la dimensión de sus esfuerzos, de lo que están haciendo por la misión, finalmente el mensaje va a llegar a través de... Bueno, me ha gustado mucho que hoy hayamos hablado de este tema de la iglesia local, ¿no? De las funciones, de la importancia que tiene ser parte de ella y del poder que tiene una congregación que funciona bien. Quiero que vayan pensando en esa última idea que les gustaría compartir a ustedes con lo que han estado con nosotros hoy, pero en lo personal me ha quedado muy claro el mapa de la conversación de hoy, ¿no? El plan de Dios incluye que nosotros seamos parte de una congregación, porque ahí se va a dar un crecimiento en nosotros que no va a ocurrir estando aislados o solos. Las iglesias, cuando funcionan bien, nos ayudan a crecer espiritualmente, nos ayudan a adorar adecuadamente y nos dan vías para ser parte de la predicación mundial. Y pensar que todo ese sistema está con la base de las congregaciones pequeñitas. Qué importante es que todas las congregaciones estén saludables, estén creciendo. Todas. Pastor Adam, ¿cuál sería esa idea que queda más fuerte en tu mente? La figura que viene a mi mente es: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y los pámpanos, que somos los que cargamos el fruto, voy a identificarme figuradamente en mi mente, creemos, mira, nosotros estamos dando fruto cuando la vid, de donde proviene todo, que es Cristo, ¿no? Es la que está detrás de nosotros. Pastor Gamaliel. Una pequeña frase: pequeñas decisiones contribuyen al crecimiento de una gran misión. Wow, me gustó esa, Pastor No somos Polanco. superhombres ni supermujeres. Necesitamos estar en conexión con otros. Qué lindo. En Daniel capítulo 2, el gran profeta Daniel, cuando se vio en una situación de peligro, dice la Biblia que buscó a sus amigos, a sus 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, y juntos, dice Daniel 2:17, oraron al Dios del cielo. Una experiencia en conjunto con otros. Ojalá que la conversación que hemos tenido hoy te haya motivado a valorar mucho más el privilegio de ser parte de una iglesia. Si ya eres, pues disfruta tu iglesia, aprovecha las ventajas que Dios ha puesto en ese lugar para ti. Y sobre todo también, sé parte del triunfo de la iglesia. No dejes que el egoísmo te agarre. Aprovecha todas las vías que Dios te provee en tu congregación para liberarte de ese problema. Y si aún no has tomado esa decisión de ser parte de una iglesia, pruébalo. Es una idea maravillosa de Dios para tu crecimiento espiritual, para experimentar el amor de Dios con todos los santos. Hagamos una breve oración y concluyamos el programa de hoy. Gracias, Señor, por la idea de la iglesia. Gracias por tu amor que comparte con todos nosotros cuando estamos juntos adorándote, juntos creciendo hacia arriba, juntos haciendo lo que podamos para que otros te conozcan. Bendícenos y ayúdanos a ser parte del triunfo de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.